proclamaba, pero no puede salvarse a sí mismo. Que este Mesías, este Rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. Bueno, se burlaban los más importantes, ¿cierto? Porque en ese tiempo los sacerdotes eran muy importantes. Los principales sacerdotes eran muy importantes para el pueblo. Al pueblo le interesaba mucho ellos, eran muy importantes para ellos. Porque lo que ellos decían, ellos tenían que hacerlo, eran muy importantes, eran como el vicepresidente, eran muy importantes. Bueno, vamos a leer Salmos 22, versículo 12 al 13. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. Bueno, aquí dice lo mismo que estaba diciendo el versículo anterior. Como les decía, los principales sacerdotes eran muy importantes. Y ahí dicen, los toros también son importantes. Los toros, pues, son grandes, son fuertes. Entonces dijeron que alzaron su boca sobre mí. Se estaban burlando de él, alzaron su boca, abrieron la boca para burlarse de él. Ya estaba profetizado en Salmos que se iban a burlar de él y que se iban a burlar de él los más importantes. Los más importantes se burlaron y pues el pueblo también lo hacía, porque pues como el pueblo seguía a los principales sacerdotes porque eran tan importantes, pues también se burlaban. Bueno, vamos a leer Lucas capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Bueno, ahí Jesús pidió al Padre que los perdonara. Es increíble que Jesús no pidió que les mandara fuego del cielo el Padre porque le habían hecho muchas cosas y encima se burlaban. Entonces Jesús podía haber dicho, Padre, mándales fuego del cielo, pero no lo hizo. Si nosotros hubiéramos estado ahí, me imagino que sí, porque uno no soporta todo eso, ya le hubiera mandado, uno los hubiera quemado, porque yo misma lo hubiera hecho, porque uno no se aguanta, pero aún así Jesús lo hizo. Aún así Jesús aguantó todo eso por amor a nosotros. Vamos a leer Salmos 22, versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mire que el final del versículo anterior decía que echaron suertes sobre la ropa de Jesús. Y Salmos dijo antes que iba a ser así. Es que Salmos 22, ustedes pueden leer todo el capítulo de Salmos 22 y ahí dice todo lo que le iba a pasar a Jesús en la crucifixión. Ya está profetizado lo que le iba a pasar a Jesús. Ya sabía que le iban a echar suertes. Bueno, la historia es que la túnica de Jesús era tan buena que no tenía costura. Entonces los soldados decían, no, esta túnica es muy buena para que la partamos.
capítulo 22, versículo 16. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis huesos y mis pies. Ahí dijo lo que le iba a pasar a Jesús, que lo iban a crucificar. Ahí dice que traspasaron sus manos y sus pies, ¿cierto? Que le iban a clavar clavos en las manos y en los pies. Por eso Salmos ya había declarado hasta de qué forma iba a morir Jesús. Salmos 22, Jesús le mostró muchas cosas a David de lo que le iba a pasar en el Salmo 22. Y si ustedes leen los evangelios, la muerte de Jesús, la crucifixión de Jesús, casi siempre dicen los versículos para que se cumpliera la profecía, y dice Isaías o Salmos, porque la profecía ya había dicho lo que le iba a pasar a Jesús. Si no estoy mal, Isaías 51 también habla sobre eso. Bueno, pues vamos a leer Marcos, capítulo 15, versículo 34. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, recordemos, ahí estaba Jesús y está con una agonía mental, como dije al principio del tema, que él sudaba sangre en el Getsemaní de la agonía mental. Él tenía una guerra muy grande contra el enemigo. ¿Por qué? Porque el linaje de Gai dijo que todos los ángeles malos estaban ahí en la cruz. Todo el ejército del diablo estaba en la cruz tratando de que Jesús dejara la cruz y se fuera para arriba, para el cielo, para que nosotros nos perdiéramos, porque el diablo no quiere que nos salvemos, el diablo quiere que nos perdamos. Entonces Jesús estaba en una lucha constante y el diablo le decía: no, su padre ya lo ha abandonado, él ya lo ha dejado. Entonces él tenía un temor tan grande que jamás volvería a ver a su padre. Entonces esa era su lucha contra el enemigo. Bueno, vamos a leer Mateo 27, versículo 40. Mateo 27, 49, versículo 49. Pero los demás dijeron: espera, a ver si Elías viene a salvarlo. Se seguían burlando y burlando. Se burlaban mucho. Por eso les digo que casi todo el tiempo que Jesús estuvo colgado en la cruz, casi todo fue burlas. Se burlaban mucho de Jesús. Y como les decía, a mamá no le gusta, y a Jesús me imagino que tampoco le gusta, porque él seguía siendo un ser humano. Entonces, a él no le gustaba, pero igual lo soportó. Vamos a leer Salmos 22:1.
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Miren que también había sido profetizado. Como les digo, Salmo 22 dice muchas cosas de Jesús cuando estaba en la cruz. Ya había sido dicho que Jesús iba a decir esas palabras. Casi todo lo que hizo Jesús fue como para que se cumpliera la profecía, porque casi todo era para que se cumpliera esa profecía de que si Isaías, Salmos, otros libros sobre él. Y como les decía, él está en una lucha constante con el enemigo y pues él no se sentía desamparado por el Padre. Entonces, así fue. Bueno, vamos a leer Juan 19, 4. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Miren que salió sangre y agua. O sea, había sacado mucha sangre Jesús. Contando lo que ya hemos leído, le pegaron en la cabeza, la cruz, los azotes, los clavos, la corona de espinas. Entonces ya salió un poquito de sangre porque él ya estaba deshidratado además. Hay una parte que dice que Jesús dijo, tengo sed, él está ya deshidratado. Además no había comido nada desde el jueves por la noche, no había comido nada desde la cena, no había comido nada, ni bebido nada desde la cena. Entonces él tenía hambre y sed. Entonces él tenía hambre y sed y todo eso lo soportó, todo lo que hemos leído lo soportó. Y además hay un texto que dice, mirarán al que traspasaron. Había sido traspasado por una lanza. Entonces así se cumplió la profecía que decía, mirarán al que traspasaron. Bueno, eso no estoy segura si es una profecía porque eso creo que lo dice en Apocalipsis. Entonces, mirarán al que traspasaron. Para que se cumpliera. Ahí en Apocalipsis está diciendo cuando los romanos, los sacerdotes, todos ellos, se levanten de la tumba y van a ver al que traspasaron. Bueno, aquí va paso a una meditación. Ustedes se han puesto a pensar que Jesús hizo todo eso por amor a ustedes. Jesús hizo todo eso para que ustedes pudieran ir con Él al cielo. ¿Ustedes se han puesto a pensar eso? Como dice el himno tema, ingratos hemos de alejarnos de aquel que tanto